Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 26, versículos 12 al 22. En el podcast anterior, vimos que, como dice el dicho, de tal palo tal astilla, al igual que su padre Abraham, Isaac también miente acerca de su esposa, diciendo que Rebeca es su hermana, y así engaña al rey Abimelech. Es por eso que también aprendimos que como padres se debe prestar atención a nuestros comportamientos, a nuestros hábitos, porque nuestros hijos lo observan, y especialmente cuando están bien pequeños. Y muchas otras personas también, especialmente los que no conocen a Jesús, los ateos. O sea, los que somos creyentes, cuando la gente sabe que uno es creyente en Jesús, como que nos miran más y somos como juzgados por los demás. Y por eso debemos tratar siempre de dar el buen ejemplo. También aprendimos que se debe confiar más en el Señor, en su providencia, recordando siempre sus promesas. Debemos acogernos a su palabra, porque es así como vencemos cualquier temor, cualquier miedo. Su palabra nos fortalece y eso engrandece nuestra fe. Isaac tuvo miedo porque su esposa era tan bella, Rebeca, que cualquiera lo hubiese podido matar para quedarse con ella. Esa era la costumbre y tradición de aquella época. Entonces es por eso que él engañó al rey Abimelech y diciéndole que era su hermana, como mencionamos. Y veremos cómo toda esta experiencia, todo lo que pasa aquí con el rey Abimelech e Isaac, engrandecerá la fe y la confianza de Isaac en el Señor. El Señor le va a dar su bendición, así como lo hizo con su padre Abraham. Aunque a veces no tenemos presente al Señor todo el tiempo, Él siempre está con nosotros y nos protege. Continuamos con el versículo 12. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. El Señor siempre cumple sus promesas. Él, cuando dice una cosa, ten por seguro de que nunca te decepcionará. El ser humano siempre, tarde o temprano, te va a decepcionar. Es nuestra naturaleza. Pero nuestro Señor Dios, el Dios de Abraham, es el único en el que puedes tener con seguridad de que su promesa es un hecho. En Génesis capítulo 24, versículo 1 nos dice, Abraham era viejo, entrando en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. En Génesis capítulo 26, versículo 3, al comienzo de este capítulo, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Isaac cuando se le apareció? Le dijo, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Aquí vemos que el Señor siempre cumple sus promesas. Y Isaac fue bendecido. O sea, él cosechó, como dice aquí, cosechó aquel año 100 por 1. Imagínense. En el versículo 13 nos dice, Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso. Versículo 14. Porque tenía rebaños de ovejas, vacas y mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia. Pues si vamos a Proverbios capítulo 10, versículo 22, Proverbios 10, 22, nos dice, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella.
Aquí vemos que Isaac se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta ser muy poderoso. Tenía de todo, ovejas, vacas, servidumbres, así como su padre Abraham, porque Dios bendeció a Abraham y le dio muchas riquezas. Y Abraham se lo dejó todo a Isaac también, antes de su segundo matrimonio. Él todo se lo había dejado a Isaac. Imagínense la cantidad, o sea, qué tan rico era Isaac en aquella época. Era como hoy en día a lo mejor un millonario convirtiéndose en billonario y más. Entonces vemos aquí en estos versículos que así todos los que habitaban en esas tierras observaron cómo Isaac fue bendecido y se enriqueció de una manera espectacular. En Génesis capítulo 24, versículo 35, asimismo pasó con Abraham, como lo dije. Y el Señor ha bendecido en gran manera a mi Señor, que se ha enriquecido. Le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Eso lo dijo el siervo de Abraham cuando Abraham lo mandó a buscar esposa para Isaac. En Génesis capítulo 25, versículo 5, dice así: Abraham dio a Isaac todo lo que poseía, como lo mencioné anteriormente. Aquí donde dice que los filisteos le tenían envidia, la prosperidad de Isaac produjo la envidia de todos ellos. Esto le iba a traer problemas a Isaac con los pozos que eran de Abraham, de su padre, y que les pertenecía ahora a Isaac. El versículo 15 nos dice: todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de su padre Abraham, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Vemos que aquí que los filisteos le tenían tanta envidia que llenaron los pozos de tierra. Recuerden en el capítulo 21 de Génesis, versículo 25 y los versículos 30 al 31. Allí fue cuando Abraham se quejó a Abimelech, a otro rey que se llamó Abimelech. Recuerden que Abimelech es como un título para los filisteos, así como se le dice faraón a los egipcios, le dicen faraón a su rey, pues los filisteos llaman Abimelech a su rey. Entonces, en la época de Abraham, él se le quejó a Abimelech a causa de un pozo de agua, el cual los siervos de Abimelech se habían apoderado, y Abimelech se hizo el que no sabía. Entonces después Abimelech y Abraham, ellos hicieron un pacto en Berseba, en donde constó que Abraham había cavado ese pozo y que le pertenecía a Abraham. Ahora, ese pozo le pertenecía a Isaac, y vemos que más adelante este rey Abimelech va a hacer un pacto con Isaac también. Entonces, era tanta la riqueza de Isaac que los filisteos temían que fuese más poderoso que ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? En el versículo 16 dice así: entonces Abimelech dijo a Isaac: vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Abimelech echó a Isaac y le dijo que se fuera. ¿Y qué hizo Isaac al respecto? Continuamos con el versículo 17. Dice así: Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac se fue, pero no muy lejos. Se fue de la ciudad de Gerar y se fue hacia el valle de Gerar. Él se separó de ellos para no tener más conflicto. Entonces ahora en el versículo 18 dice: Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Aquí vemos que Isaac debió de haber tenido fe en el Señor,
y confió en la providencia de Dios, volviendo a cavar esos pozos que eran de su padre, esos pozos que habían sido cegados antes por los filisteos. Entonces, Isaac siguió los pasos de su padre. Él cavó los mismos pozos. El agua era muy importante en aquella época. Esto era una necesidad, no es un lujo. Recuerden que Isaac contaba con mucho ganado, animales, o sea, para todo. El agua es primordial. Así como ellos confiaron en la providencia de Dios y recurrieron a los mismos pozos de su padre Abraham, así nosotros podemos hacer lo mismo. Espiritualmente es como nosotros recurrir al agua viviente, a los pozos de Jesús. Jesús, como lo dice en la Biblia, él dijo que él era el agua viviente. Debemos recurrir a los pozos de Jesús. ¿Cuál es ese pozo? La palabra de Dios, la Biblia. Esa es nuestra fuente de agua. Búscala con fe y dedicación. Los pozos de paz, de gracia, de sabiduría. Sacía tu sed con ese pozo. Isaac siguió los pasos de su padre y le pone los mismos nombres que Abraham le puso. Fíjese lo que pasa ahora en el versículo 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. El pozo de aguas vivas es el mejor pozo que pudiesen encontrar. Isaac cavó los pozos viejos primero y Dios lo bendició con un pozo mucho mejor, el de aguas vivas. Aguas vivas en el sentido de que el agua salía sola, agua fresca que salía constante. Y como dije, Jesús es la provisión de Dios, el agua viviente que satisface nuestra sed. Bebe de esa agua, del agua viviente de Jesús. Vayamos a Juan 4, capítulo 4, versículo 14 y versículo 10. Voy a leer el versículo 10 primero. Esto fue cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Esto pasa en el Nuevo Testamento. Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Versículo 13. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, desde el 16. Voy a leerlo. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Esta es el agua de vida eterna. Pero recuerden una cosa, que estos filisteos le tenían envidia y odio a las bendiciones de Isaac, a todo lo relacionado con Abraham e Isaac. Bueno, regresando al versículo 20, entonces, ¿qué pasó después de que los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron los pozos de aguas vivas? Dice aquí: entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso, él llamó al pozo Esek, E-S-E-K, porque habían reñido con él. Esek o Esek es una palabra hebrea que significa contienda, conflicto. Este fue el primer pozo, y lo llamaron así porque riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac.
Aquí los pastores como que se oponen a las bendiciones que Dios le dio a Abraham y a Isaac. Versículo 21 dice así: cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso se llamó Sitna. Este es el segundo pozo y lo llamaron Sitna, S-I-T-N-A. Esto también significa conflicto, pero noten una cosa. Esto está escrito con 3 letras hebreas, Sin, Tet y Nun, que al deletrearlo en hebreo, estas 3 letras se proviene de la raíz del verbo que cuando se juntan se lee Satan en inglés, en español Satanás, que significa oponerse o actuar como adversario, acusador. Ese es Satanás, el acusador. En griego es diabolos, como diablo. Pero fíjense que Isaac se los dejó todo y mantuvo la paz y se fue y cavó otro pozo. Vemos nuevamente que cuando hay oposición o riña contra la herencia de Abraham, contra Isaac, esto es de naturaleza satánica. Versículo 22. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo, y no riñeron por él. Por eso lo llamó Rehobot o Rehobot, porque dijo: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Aquí Isaac se fue del otro lugar y cavó otro pozo, pero esta vez los filisteos no riñeron. Los dejaron tranquilos. Y Isaac los llamó Rehobot, R-E-H-O-B-O-T, que significa lugares o calles anchas, espacios anchos, expansión, así como quien dice expandir su reino. Si vamos a Salmos capítulo 18, versículo 19, Salmos 18, 19 nos dice así: pero el Señor fue mi sostén, también me sacó a un lugar espacioso, me rescató, porque se complació en mí. Si vamos a Isaías capítulo 54, versículo 2, Isaías 54, 2 nos dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto habla de la fecundidad de Jerusalén. Aquí vemos la soberanía de Dios. Dios le da finalmente un lugar a Isaac en el que se pueden quedar en paz, sin conflictos por ningún otro pozo. Y como dice aquí, al fin el Señor le hizo un lugar para ellos y serían prósperos, fructíferos en esa tierra. Algunos comentaristas dicen que esto es como un presagio, o sea, de lo que va a pasar en un futuro. Dicen que el Señor los hace fructíferos y expande su reino, expandiendo el mensaje del Evangelio, al llamar el pozo Rehobot, al darle ese nombre. Unos comentarios de Hebreos comparan estos 3 pozos con los 3 templos. Dicen que es un presagio. Dicen que las acciones de Isaac al cavar los pozos, Isaac sentó las bases espirituales para la construcción de los 3 templos sagrados. Así como los 2 primeros pozos estuvieron sujetos a conflictos, es un presagio de cuando asimismo las 2 primeras eras del templo estuvieron marcadas por luchas internas y fueron posteriormente destruidas, esos 2 primeros templos. Pero el tercer templo, al igual que Rehobot, será un lugar eterno de paz y armonía. Esto me pareció muy interesante. Entonces, aquí donde dice: al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra, vemos que aquí que Dios cumple su promesa.
En Génesis capítulo 17, versículo 6, Él dijo, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, de ti saldrán reyes. Eso le dijo Dios a Abraham. Entonces, si vamos a Éxodo, al libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 7, dice así, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Esto fue cuando los israelitas estaban como esclavos en Egipto y se estaban reproduciendo, multiplicando en gran manera. Y veremos así más adelante cómo Dios siempre cumple sus promesas y Él hizo grandes naciones de Abraham. De ahí salieron reyes de Abraham y su descendencia. Y su promesa se cumplió en el Nuevo Testamento con la semilla que nace de la descendencia de Abraham, nuestro Salvador Jesús. Para finalizar, hablando metafóricamente, cada uno de nosotros tiene pozos ocultos, pozos de amor por nuestro Señor y por nuestro Creador, que muy a menudo están enterrados bajo el estrés de la vida, bajo las presiones de la sociedad en que vivimos, nuestras luchas personales y todo eso. Podemos ser como Isaac, así como él trabajó cavando los pozos. ¿Y cuál es nuestro pozo? Digamos que es la Biblia, profundizarnos en la palabra. Es nuestra fuente, la que nos ayuda a conocer a Dios y nos ayuda a reforzar nuestra relación con Dios. Es una palabra viviente en la que no solo debemos saberla, sino vivirla y actuarla. Debemos saciar nuestra fe con el agua pura viviente de Jesús, que es Jesús. Ese pozo es una fuente de plenitud espiritual que calma la sed de vida eterna. El agua viva representa el Espíritu Santo y el poder vivificante de la fe en Jesús. La sed de vida eterna es la promesa de vida eterna y una relación con Dios, a diferencia del agua física que tomamos, que solo calma la sed temporalmente. La verdadera satisfacción y plenitud provienen de una conexión espiritual con Jesús, más que de nuestra conexión con este mundo. Busca la plenitud espiritual en lugar de lo material. Enfócate en tu relación con Dios, con Jesús nuestro Señor. Jesús es nuestra fuente de agua, de vida eterna. Recuerden que este mundo aquí es temporal. Nuestra verdadera casa está en el reino de Dios, el reino de los cielos. Y recuerden que está la promesa de la venida de Jesús, en la que Él vendrá por nosotros para poder estar con Él en la presencia del Señor, en ese nuevo reino que Él está preparando para nosotros, en la Nueva Jerusalén. Solo debemos aceptar su regalo, aceptar ese regalo de salvación que Él nos dio, aceptar a Jesús en nuestras vidas, arrepentirnos de todos nuestros pecados, dejar esa vida atrás y continuar adelante con Jesús en nuestro corazón. Y es así como somos adoptados como hijos de Dios, con derecho de primogenitura, con derecho a esa herencia, la herencia del nuevo reino y de la vida eterna. Dios te ama, solo tienes que aceptarlo. Y no esperes. El momento de aceptar a Jesús es ahora. Él te ayudará en todas tus tribulaciones. Serás transformado y Él te dará esa paz espiritual
con la cual te ayudará a enfrentar cualquier cosa que se te presente. Solo tienes que tener fe y aceptarlo. Establecer una relación con Él, profundizando en la palabra y viviéndola. Dios te ama. Jesús te ama. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.